Estamos en un laboratorio de electrónica y vamos a estudiar un circuito vulgarmente conocido por internet como ladrón de julios. Aquí les mostramos el esquema. Se trata de un circuito ya que data de los años 90 y que básicamente es un oscilador modelo Armstrong realimentado con un toroide, con una bobina toroidal de fase de 180 grados que permite la oscilación al desfasar la señal entre colector y base. Este es el esquema cogido de una de las webs que hablan sobre la producción de energía libre. Aquí podemos ver el montaje del circuito. Básicamente es literalmente el mismo que hay montado en el esquema. Y aquí vemos los equipos que vamos a utilizar para estudiarlo. Se trata de unos osciloscopios o analizadores de señal, en este caso en tiempo real, que nos permiten no solamente estudiar la forma de onda de la tensión, sino también estudiar la corriente que circula tanto a la entrada como a la salida del circuito, y asimismo también efectuar el producto tensión-corriente en tiempo real y obtener la potencia a la entrada y la potencia a la salida. Concretamente, este osciloscopio que está aquí a la derecha es el que va a estudiar los parámetros a la entrada del circuito, y otro que está aquí a la izquierda es el que va a estudiar lo que ocurre a la salida. Para medir la corriente se dispone de estas resistencias calibradas Shunt de 0,1 ohmio, donde midiendo con la sonda sobre ella se puede leer directamente la corriente, y midiendo en paralelo podemos medir la tensión. Si vemos, el dispositivo ahora mismo está desconectado. Vamos a conectarle la batería y automáticamente pues el sistema se pondrá en funcionamiento. Ya le hemos conectado la pila, como se puede ver, y automáticamente podemos ver qué está ocurriendo en el circuito de entrada de señal. Entonces vemos la línea amarilla corresponde con la tensión, y aquí en esta ventana podemos ver las lecturas numéricas de tensión, que en este caso es 2,54 voltios, aunque tiene una cierta oscilación, ya que tiene una pequeña caída de tensión en el pico de corriente consumida. El circuito ya está oscilando a una frecuencia de unos 30 kHz. En la línea verde corresponde con la corriente, y vemos que el valor medio de la corriente, el valor RMS, nos lo está diciendo directamente el circuito, es de 85 miliamperios. La línea violeta corresponde con el producto tensión por corriente. Esta línea violeta, y ahora mismo pues el circuito está consumiendo de la batería 213 milivatios, tal como se ve en esta ventanita de aquí abajo. El circuito de salida lo sensan o lo capturan la señal estas pinzas de aquí, que van al osciloscopio que estudia lo que está pasando en la salida. Entonces vemos como la tensión en la salida, pues incluso el pico de tensión es más alto que en la entrada, ya que en la entrada eran 2,5 voltios y en la salida tenemos un pico con valor RMS de 2,73 y un pico de casi el doble. Como podemos ver, está en la misma escala una que otra, podemos ver la línea amarilla, y en ambos casos la tensión en salida vemos que es casi el doble el pico de la tensión de salida que en la entrada, lo cual pues puede llegar a hacer pensar que el sistema está gastando energía de algún sitio. Pero si nos damos cuenta, la línea verde, que es la corriente, pues es bastante más pequeña, ambos están en la misma escala, que en la entrada. La corriente, en este caso, en la salida es del orden de 20,3 miliamperios, y en la entrada la corriente
era de 88 miliamperios. Y en la misma escala lo mismo sucede con la potencia, que es el producto de ambas. Aquí la potencia es del orden de 104 o 105 milivatios, mientras que en la entrada la potencia es del orden de 219 milivatios. Con lo cual, pues no queda más remedio que afirmar de que el circuito no solamente no gana energía, sino que como todo circuito eléctrico o electrónico, pues tiene una serie de pérdidas y su rendimiento, pues evidentemente es incluso casi inferior al 50%. Se han hecho diversas pruebas variando la tensión de polarización, la corriente de polarización. Si se disminuye la bombillita, que es la carga, que es una bombillita tipo LED blanca, deja de encenderse porque el circuito pierde la oscilación. Conforme vamos aumentando la corriente de polarización, aumenta la tensión y la transferencia de energía a la salida, pero también aumenta el consumo en la entrada. Ahora estamos 50, 160 milivatios, y si vamos aumentando, pues llegamos a 115 milivatios, 227 milivatios. Si seguimos aumentando, llega un momento en que ya el balance de potencias es mucho peor. Existe un punto que es como estaba al principio, donde hay la relación entre la potencia gastada y la potencia entregada es mejor, pero siempre por debajo del 50%.